Hola, bienvenida a Vuelve a ti. Hoy te voy a contar cómo me perdí en una relación tóxica sin darme cuenta. Este es un podcast donde hablaremos de relaciones, qué significa ser mujer, límites, dirección, energía femenina y masculina, pero sobre todo de cómo dejar de perdernos y empezar a elegirnos de verdad, sobre todo en este capítulo. Yo soy Mika y en este espacio vengo a despertar lo que yo llamo tu mujer salvaje, que simplemente es esa parte de ti que ya sabe, pero que muchas veces nos cuesta escuchar. Así que si estás en un momento en el que te sientes perdida, desconectada de ti o en una relación tóxica o saliendo, quédate porque este capítulo te va a encantar. Bueno, ¿por qué digo que me perdí una relación sin darme cuenta? Os pongo un poquito en contexto. Yo he tenido dos relaciones en mi vida, dos relaciones largas, con dos personas maravillosas que me han cuidado, que me han entendido, que me han escuchado. O sea, oye, se acabó el amor, yo ya no tenía que estar ahí, pero nunca había tenido una relación tóxica. Esto lo quiero recalcar porque muchas veces cuando se hablan de las relaciones tóxicas se habla mucho sobre lo de repetir patrón y tal y cual. Yo en mi caso no lo sentí así, o sea, yo no repetí ningún patrón, yo tuve una relación tóxica y nunca más. Entonces, ¿cómo es sin darme cuenta? Bueno, como os dije en el capítulo anterior, yo llevo mucho tiempo en el desarrollo personal, desde los 20 años, es decir, llevo ya bastantes años, estamos hablando de más de 12 años, y sí, yo sentía, oye, que entenderme bien, o sea, toda la vida vamos a estar aprendiendo cosas, eso es así, pero yo sentía que mi nivel de conciencia, jolines, pues me lo había trabajado bastante, ¿no? Y me sentía un poco por encima de ciertas cosas. Ahí está la trampa, por eso lo quiero explicar bien, no por creerme yo aquí ni más ni menos, simplemente, justamente esta es la idea que quiero transmitir, que creo que es muy peligroso porque estas mujeres que somos como hoy empoderadas, trabajadas y tal, podemos caer en una relación tóxica mucho más fácil de lo que nos pensamos y os diría que casi que el desarrollo personal en este caso juega en nuestra contra. Ahora os lo explicaré bien, pero básicamente el desarrollo personal hace que sobreentendamos a la otra persona y nos olvidemos de nosotras mismas. Entonces ahí está el fallo, ¿no? Pero bueno, no me adelanto. Entonces, lo dicho, yo nunca pensé que esto me pasaría a mí. Yo era la típica que decía, no, yo escuchaba cosas y decía, pero ¿cómo vas a permitir eso? ¿Pero cómo vas a permitir que alguien te trate así? ¿Pero cómo vas a permitir que te diga tal cosa? O sea, jamás, jamás yo lo hubiese pensado. Además, soy una persona bastante liberal, o sea, bueno, no bastante liberal, pero tirando hacia la libertad. Es decir, a mí me encanta, oye, vestir como me da la gana, explorar muchas cosas. Entonces, claro, encima no soy una mujer que pase desapercibida, digamos. Entonces, claro, ahí llama como más la atención, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que puedes caer en este tipo de relación? Y lo quiero contar porque si te ha pasado esto, que sepas que hay luz al final del túnel, que hablaremos también de esto, pero si aún no te ha pasado, pues que también tengas cuidado, porque para mí el caer en esta relación tóxica fue una gran lección de humildad. Lo digo así de claro, o sea, fue una gran lección de humildad de la vida porque fue como, vale, Mica, tú te puedes saber mucha teoría, tú te puedes haber leído muchos libros sobre la herida, bueno, las heridas, las no sé qué, los traumas de la infancia, bla, 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 mucha teoría, pero no hay nada como vivir la experiencia. Y que por mucho que tú te sepas, por muchas teorías que te sepas mentales, es que nada te va a quitar de vivir tu experiencia. Eso también lo quiero recalcar porque cuando empezamos en el mundo del desarrollo personal o sea, nos volvemos locos literalmente queriendo saber de todo, queriendo investigarlo todo y queriendo ya tener el aprendizaje y la sabiduría de una persona de 60 años. Y es como, oye, cariño, no es posible porque hay ciertas cosas que solo las vas a entender viviendo la experiencia. Y es precioso que sea así, o sea, es como la sabiduría de la vida, ¿no? Y que eso también nos haga tranquilizarnos, dejaros de tantas teorías y de tantas cosas y vivir lo que os toca. O sea, para mí esa fue como la mayor lección, ¿no? De humildad. Vive lo que te toca. Entonces, ¿qué es lo que me tocó a mí? Pues nunca nadie me había tocado las heridas. Pero bueno, me vuelvo a adelantar que esto ya es el final. Tú cuando caes en una relación tóxica, tú no entiendes nada y tú no sabes por qué estás tan enganchada. Entonces, empecemos por el principio. ¿Cómo fue el inicio de esta relación? ¿Cómo se pudo dar? Bueno, pues yo conocí a un chico, bueno, dato importante, él no era de la misma ciudad que yo, estaba a bastantes kilómetros, y la verdad que enseguida, rápidamente, hubo como una conexión fuerte, ¿no? Bueno, también ponernos un antecedente. Yo venía pues de relaciones muy largas, muy estables, muy bonitas, pero donde yo había sentido que algo me faltaba. O sea, yo ya no sabía si era inconformismo o qué, pero yo notaba que algo me faltaba, como que había algo que no había descubierto. Y la verdad es que nunca me había enamorado. Entonces, claro, llegó esta persona
Y bueno, desde el primer momento, pues pasaban cosas, ¿no? Es como sentías esas mariposas, ese, ay, te cojo de la mano y es como, wow, algo súper wow, ¿no? Te digo una cosa y uff, me palpita todo. Entonces, yo era como, no entiendo qué está pasando. Otra cosa muy importante, era una persona con la que yo jamás hubiese pensado al principio tener nada serio. Ya no simplemente por el tema de que estuviese lejos, porque yo la verdad que soy una tía muy hecha para adelante y si hay que cambiar de sitio o lo que sea, no me da miedo esas cosas. Pero sí que, obviamente, antes de enamorarme, antes de, de tú ponerte el velo en los ojos, pues no estás ciega, tú ves cosas y yo veía cosas que no, o sea, que no iban conmigo. En plan, compartíamos ciertas cosas en la vida, como el baile, nos gustaba a los dos, tal, pero ya está, pero poco más. El resto, de las cosas de las que yo hablaba, que a mí me gustan hablar o me gusta experimentar en la vida, las cosas que a él le gustaban, o sea, no tenía ningún tipo de match, o sea, no había manera ahí de, de encajar. Pero yo creo que eso mismo, para él quizás yo fui un reto al principio, porque yo le decía claramente, aquí no hay match, y él fue como, ¿cómo que no? Pero tú sientes esto, tal, o sea, al principio hay esto que llaman un love bombing brutal, que a ver, en palabras de calle, porque yo al final lo que quiero aquí es contaros las historias tal cual como son en la vida real para que os deis cuenta y dejarnos de tanta teoría, ¿no? ¿Qué significa esto love bombing? Pues estas personas al principio te hacen unas demostraciones de amor grandes. Entonces, oye, todas las personas que te hacen demostraciones de amor rápidamente son malvadas o, o no son buenas de tal. No, evidentemente, evidentemente, no. Pero sí que se repite un poco este patrón, ¿vale? Nosotros quedamos, yo sentí unas cosas brutales, no entendía nada, me quedé un poco así como extrañada de, Dios mío, me parece que estoy sintiendo algo que nunca, una intensidad que nunca había sentido. Por eso digo que yo creo que realmente me enamoré, porque antes de engancharme yo sentí algo, mm, no sé explicarlo, hormonal, corporal, yo sentí algo con él, o sea, una conexión, yo era que ahí me di cuenta lo que me faltaba a mí en las otras relaciones. Tiene que estar la parte de la mente, de cabeza, pero tiene que estar la parte también de cuerpo. Y yo con esta persona lo que sentía es la parte esta de cuerpo, o sea, por deciros claramente, yo, el olor de esa persona, lo que provocaba en mí, era o sea, me despertaba mi instinto animal a niveles que yo nunca había experimentado. Entonces, eso está guay también, porque no sé qué ocurre ahí, no sé la explicación científica, pero esto existe. Pero claro, lo ideal sería encontrar, pues, ambas cosas, ¿no? Total, que yo después me fui a verlo porque, claro, era como, Dios mío, yo necesito averiguar qué está pasando aquí, si esto ha sido real, no ha sido real, ha sido un momento de intensidad, no entiendo nada. Entonces, total, que me fui a verlo y lo que pasó a continuación es que en su entorno, él enseguida me presentó como su novia, la mujer de su vida, tú te vas a quedar aquí conmigo, o sea, hubo un sentirme yo muy elegida, hubo un sentirme yo muy especial. Es que, de verdad, o sea, quiero esto destacarlo porque lo he hablado con más personas que han pasado relaciones tóxicas y traeré aquí al podcast personas para que cuenten también su historia y veréis cómo este patrón se repite. O sea, al principio, luego explicaré bien por qué, hay como, pues esto, como un despliegue de actos grandes hacia ti en el que tú te sientes, pues, wow, elegida, ¿no? Y especial, te sientes especial. Esta persona también estaba conmigo en plan de Dios mío, yo no sé qué estoy sintiendo, tal y cual, esto es muy fuerte. Enseguida me dijo, es que yo te quiero, es que te quiero conmigo, o sea, wow, ¿no? Yo veía ciertas cosas de su forma de ser que no me encajaban, pero claro, a la vez era como, bueno, igual tengo el checklist demasiado incorporado dentro de mí y aquí hay algo para mí especial y yo no me estoy dejando llevar. Entonces, pues tenía ahí como ese debate interno, ¿no? Digo, bueno, pues me voy a dejar llevar un poco. Y en verdad, hasta ahí no hay nada malo, porque, oye, yo pienso que tú tienes que abrirte a conocer, ¿no? Tienes que abrirte a ver qué hay. Pero claro, luego estar muy atenta, que ahí es donde yo fallé, a, vale, ¿qué va ocurriendo, no? ¿Cuáles son esas señales sutiles? Entonces, ¿cómo me fui perdiendo yo? Segunda parte, muy importante también, ¿por qué? Porque es muy sutil, o sea, chicas, chicos, si me escucháis alguno, es muy sutil, o sea, no es que de verdad yo ahora os puedo contar alguna anécdota y os la voy a contar de las cosas que pasaron y claro, escuchándolas así en frío podéis decir, que como decía yo también antes, Dios mío, ¿cómo permitiste eso? O sea, no puede ser, pero es muy sutil. Os cuento una, por ejemplo, nosotros no éramos nada, al principio, ¿no? Era como que estábamos descubriendo, tal y cual, yo no le podía recalcar nada a él, pero enseguida yo le vi unos mensajes, porque la verdad no me fiaba de él, porque, no sé, le veía como que empezó a hacerme alguna cena de celos, pero yo al principio me lo tomaba muy a cachondeo.
muy de, no sé, como yo no soy nada celosa, era como, no te creo, o sea, no puede ser que celes algo muy tonto, ¿no? O sea, algún comentario muy de, vaya, ¿cuánto estás? Por ejemplo, con un amigo suyo, sí, que me estoy acordando ahora. Una cena, esa misma cena que me hizo de un despliegue de amor, yo me tiré un rato hablando con un amigo suyo porque, oye, pues entre todas las personas que te puedan presentar, pues si encuentro a alguien que tiene más feeling conmigo, que veo algo más interesante, a mí me encanta hablar, como mucha gente, ¿no? Y a lo mejor pues me tiré más ratito hablando con esta persona que me contó cosas muy interesantes. Y era uno de sus mejores amigos. Pues enseguida fue un comentario en plan de, ¿qué pasa? A ver si te gusta este, no sé qué. Como muy comentarios en broma, muy de, ay, pues no pasa nada. Pero no son tan en broma para esta persona. A esta persona se despiertan sus inseguridades. O sea, yo no le culpo como mala persona porque tiene muchísimas inseguridades, pero actúa desde ahí, ¿no? Entonces, claro, iban pasando ciertas cosas, luego salíamos de fiesta y era muy de tú eres mía, tú tal. Entonces, este tipo de momentos también mola vivirlo. Es como, wow, ¿no? Que alguien te diga eso, por un lado es como, qué bonito, wow, cuánto me quiere. Es que hay algo dentro de, yo que nunca había experimentado celos, hay algo muy, muy sutil, muy atractivo en que una persona te cele y te diga en plan, eres mía, es que eres mía. Era como, por un lado, me daba como pánico, en plan de, bueno, a ver, no te pases de celoso, o sea, que yo soy una persona muy libre, pero por otro lado era como, Dios mío, cuánto me quiere, ¿no? Como que nunca había sentido eso así tan profundo, a pesar de lo que os digo, que tuve relaciones con mucho amor y que me habían querido muchísimo, ¿no? Pero nunca había sentido eso así. Total, yo le vi unos mensajes donde ya no es que él hablase con otras muchachas, que eso como que de alguna manera me lo podía intuir por su perfil, porque esos perfiles, bueno, otro detalle, son muy mujeriegos, o sea, son personas que lo han tenido muy fácil en su vida, normalmente. No que sean malas adredes, que de verdad lo han tenido muy fácil en su vida. Es la típica persona que siempre ha sido el líder del grupo, o el guay, el guapo, el que destaca. Entonces, siempre se lo han puesto muy fácil. O sea, ellos no tienen trabajada su seguridad interna porque nunca lo han tenido que hacer. O sea, siempre la gente, desgraciadamente, se lo hemos regalado todo. Ellos hacían a lo mejor un berrinche, hemos entrado dentro. Pero veis, incluso ahora, queriendo contar mi historia, os estoy contando lo que puede pasar, lo que le puede pasar a esa persona, que es lícito, pero esto es donde tú te pierdes. Es que mirad, me acaba de salir en directo así, pero justamente no hay mejor ejemplo que este. Eso es lo que pasa en estas relaciones. Tu nivel de conciencia te permite ver lo que le está pasando a esa persona o lo que podría estarle pasando, entonces lo excusas mucho y ahí es cuando te sales de ti. En vez de tú, vale, esta persona puede tener razones por lo que está haciendo esto, pero escúchame, que todos hemos tenido traumas y todos hemos pasado por experiencias y a raíz de esas experiencias tú eliges, tú tienes poder de elegir de cómo actuar. Tú puedes actuar de mala manera. O sea, una persona que ha tenido padres borrachos, pues puede ser otro borracho más en la vida o darle la vuelta a eso y él no ser un borracho más y con sus hijos cortar ese patrón y ser mejor padre, ¿no? Entonces siempre están todos esos caminos. Yo tengo mucho nivel de comprensión hacia la otra persona, mucho nivel de compasión incluso, pero por eso me perdí. Acabé entendiendo tanto a la otra persona, o sea, fijaros, incluso cuando yo le vi los mensajes de que hablaba con 10 yo pensé, pobrecito, qué inseguro se siente conmigo, o sea, qué poquito control emocional tiene sobre todo lo que está sintiendo, que necesita hacer esto, como tener estas diversiones, estas distracciones, para no como no sufrir tanto conmigo, ¿no? En vez en vez de yo preocuparme por cómo me estaba sintiendo yo como el culo, que una persona que por un lado me estaba demostrando tanto amor, por otro lado no me estaba respetando. Y encima en uno de esos mensajes que me acuerdo que es lo que más me dolió, vi que le había dicho a una chica de quedar justo en el momento en el que yo iba a estar como yéndome en el avión, porque eran 3 horas de avión, yéndome a mi casa. O sea, eso a mí me rompió en dos. Y yo me acuerdo estar en el avión todo el rato en plan de se lo digo, no se lo digo, he visto esto, se lo digo, claro, encima pensará que le he mirado el móvil, tal y cual, que, bueno, este otro patrón, es que, Dios mío, hay tantas cosas que contar. ¿Cuándo sabes que no vas bien, que no vas por buen camino? Como os decía, yo nunca había sido celosa, mucho menos controladora, yo nunca le había mirado a nadie, ni el Instagram, ni el móvil, o sea, jamás, porque para mí la confianza es una decisión. Es decir, quien te quiera poner los cuernos, te los va a poner saliendo de casa, de camino al trabajo, con quien sea. O sea, no te hace falta mirarle el móvil y tenerle controlado. Entonces, yo nunca había sido ni celosa ni desconfiada en ese aspecto. Y siempre había ido con la seguridad de, bueno, si me ponen los cuernos y me entero, pues tú te lo pierdes porque no vas a saber nada más de mí. Entonces, yo siempre había ido con ese discurso, ¿no? Con tal, pues con esta persona estas personas al final te alteran tanto, tú poquito a poco les permites que te alteran tanto, te sales de ti, que wow, o sea, yo me convertí.
O sea, sacó lo peor de mí. Yo me convertí en alguien que no era. Yo me convertí en una persona ansiosa que empecé a mirarle el Instagram, a la cantidad de personas que daban like, seguía un montón de mujeres, típico perfil, por eso os digo, es que son perfiles muy mujeriegos, muy que saben que son guapos, que saben que normalmente la intimidad es brutal, entonces juegan mucho con eso también. O sea, ellos son conscientes, no son tontos. Lo que pasa que, claro, ahí tienen su herida también, se pierden en tener que buscar tanta atención como le pasó a esta persona al final. Pero bueno, ese es el patrón, ¿no? Yo además me acuerdo, fijaros, o sea, lo sigo excusando en vez de otra señal. Yo cuando le vi en Instagram y vi la cantidad de mujeres que seguía, que ya no mujeres en plan ligaba con muchas mujeres reales, sino que también seguía muchas mujeres, no irreales, me refiero a muchas mujeres, por ejemplo, de OnlyFans o pues mujeres por seguir, porque les gusta ver eso. Vale, hay una parte que sí, los hombres pues tienen instinto, no digo que no, pero hubo un momento que cuando yo vi el perfil de mujeres que seguía, además que no tenía ningún tipo de perfil, le daba igual si eran gordas, altas, flacas, delgadas, o sea, no importaba, o sea, todo valía, o sea, os juro que a mí me dio asco. O sea, yo sentí asco dentro de mí. O sea, tú por tu persona no puedes sentir asco. Esto fue otra señal en plan de, ostras, hazte caso. Tú estás sintiendo asco de lo que estás viendo. Sí, lo puedes justificar como tú quieras, pero si estás sintiendo asco, wow, date cuenta, ¿no? Por eso os digo, fueron pequeñas cosas. Pues en la historia que os decía de que le pillé esos mensajes, cuando aterricé el avión, claro, y tenía una cosa ahí en el pecho, digo, ¿qué hago? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? Y al final, de la manera más sutil, ¿no? Con mi desarrollo personal, con mujer empoderada y consciente, digo, no le voy a hacer un drama, yo esto lo voy a hablar de manera bonita y clara y se lo voy a explicar que esto, vale, aún no tenemos nada serio, pero no me parece bien. Y así fue como fue. Y él como que lo reconoció en plan de, ay, qué mal que has visto esto, tal. Pero, bueno, sí, lo hablamos, pero no cambió la cosa realmente. Realmente no cambió, o sea, entonces ahí está, ¿no? Pero ¿veis cómo nos fuimos metiendo en dinámicas? Supuestamente lo hablamos, pero no llegó a cambiar, pero ok, y la cosa siguió a más. Después de esto, el tema es que si hablamos con él, él tiene una lista larga, o tenía en su día una lista larga de mí de cosas malas que había hecho yo. O sea, estas personas son muy cobardes en el fondo y no son capaces de enfrentar, no tienen una inteligencia emocional, no son capaces de enfrentar lo que les pasa. Porque, oye, si no te gusto, pues corta conmigo y ya está. Como no son capaces de hacer eso, juegan mucho con la culpa. Y esto, quedaros con esto, porque en el siguiente capítulo, hablando sobre el duelo, sobre cuando sales de esto, es muy importante el tema de la culpa. O sea, yo tampoco renunciaba a él y no era capaz de hacerle caso a todas estas señales porque él jugaba mucho con la culpa. Era en plan de, por ejemplo, el siguiente enfado que recuerdo fue porque en un cumpleaños que yo me quería ir, que no podía más, que estábamos ahí con sus amigos, que quería pasar tiempo con él y él, pues no nos íbamos. Pues al final yo me senté atrás, o sea, yo estaba súper cansada y vino un amigo suyo y estuvimos hablando. Él al final me juzgó mucho y me hizo sentirme mal de porque yo había estado hablando con su amigo. Entonces, esto es muy importante, de verdad, quedaos con la culpa, que luego lo desarrollamos súper bien, pero por no irme por las ramas aquí, a ti te hace sentirte mal. Entonces, tú llega un momento que tú dices, jolines, pues igual soy yo, que es verdad que busco atención, que es verdad que no tengo un límite muy claro, que igual soy demasiado liberal. O sea, tú empiezas a dudar de ti misma, de cómo tú eres. Y de repente, de repente, llega un día que todo lo que a él le había gustado de ti, ¿no? Porque él cuando supuestamente me dijo la primera vez te quiero y se enamoró y tal, me dijo que lo que más le gustaba de mí era mi energía, mi poderío, que cuando yo entraba se notaba, o sea, que tenía un brillo, que tal, pues todo ese brillo fue el que él fue apagando. Luego con la cantidad de veces que me culpaba por cosas y por cosas que me decía que no le gustaban. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? El baile. El baile, que era de las poquitas cosas que teníamos en común, que a mí me encanta bailar y era el profesor de baile, no podíamos ir a bailar. No podíamos ir a bailar por la cantidad de celos que él sentía. Y hubo un momento muy heavy que yo ya me hice pequeña porque si bailaba alguien conmigo y que te ha dicho y que te ha hecho y que no sé qué, yo ya estaba en plan de no querer ya ni bailar, ¿no? O si salía, me hacía comentarios de, es que yo no quiero estar con chicas que salen tanto. Entonces, ¿no? Otra culpabilidad en plan de, wow, soy de esas chicas que salen tanto. Yo, o sea, es súper heavy porque yo siempre que he sido una persona súper seria, trabajadora, lista, inteligente, jolines, polifacética, sí, soy una persona que me encanta investigar un montón de cosas y soy una persona que yo siempre digo, tengo mucho equilibrio. Igual que me voy a un retiro de yoga y me voy a una biblioteca y no sé qué, no sé cuánto porque me encanta y soy una friki, pues igual también me voy a un festival y disfruto una cerveza con mis amigas porque también me gusta eso, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a dejar de tener claridad sobre mí y a no saber quién era, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué más os puedo contar así como pequeñas situaciones para que veáis que son muy sutiles? Bueno, luego de repente fue como, vale, esto no funciona, no funciona. Él empezó a jugar con, no, pues ya está. No, 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 vale, esto es buenísimo, buenísimo. Empiezan, pues, si es que es de manual, este tipo de relaciones son de manual. Lo que pasa es que son tan de manual que tú no te lo crees. O sea, lo que os he contado antes, típica situación que las abuelas dicen, todo ladrón se piensa que todos son de su condición, ¿no? Pues total, él me celaba muchísimo porque él sí quedaba con otras chicas, yo no quedaba con nadie, yo solo tenía ojos para él, pero él me celaba muchísimo porque como él sí lo hacía, pues se pensaba que yo era igual o peor. ¿No? Pues de manual, o sea, es que es tan de manual que no te lo crees. Pues la siguiente situación, esas personas juegan mucho contigo con quitarte el afecto, el habla, el acceso. ¿Por qué? Porque lo han hecho otras veces y les han funcionado. Esto es un mecanismo psicológico, gente, psicológico. Esto para mí fue una de mis grandes lecciones de humildad. O sea, cuando una persona juega contigo con lo de no hablar, hacerte ese tira y afloja, ese pues ahora te quito tal, tú te vuelves loco. Tú te vuelves loco porque juega con que lo pierdes y eso, y esto es un truquito también de atracción, que sepáis que ya hablaremos de que si lo usamos de buena manera, tiene una parte de realidad muy guay, pero estas personas juegan con esto porque ya lo han hecho otras veces, ya han visto lo que ocurre. O sea, él cuando me dejaba de hablar, yo me fui a un congreso de baile que tenía comprado antes de conocerle a él, porque yo creo que si lo llego a tener comprado con él, no voy. O sea, no lo hubiese comprado, quiero decir. Lo tenía comprado y digo, bueno, pues yo sigo mi vida, voy al congreso y literalmente él me dejó de hablar en todo el congreso. Él también tenía un viaje, creo que era en barco, no me acuerdo. Yo poniendo excusas en plan, en principio es que no me lo quería creer, en plan de, ¿será que no tiene cobertura, tal y cual, por eso no me habla, no me contesta, no sé qué? Pues no, al final, el último día me llamó un poco bebido y básicamente me confesó porque yo, o sea, fue la primera vez que me hizo lo de no hablarte, de por qué no. O sea, no me llegó a decir por qué, él no me llegó a decir que no me hablaba porque yo me había ido en el baile, simplemente no me habló. Y yo toda empoderada, seguimos, ¿no? Toda empoderada, concienciada, voy a hablar con él y le voy a explicar que no, cariño, esto no se hace en una relación sana. Estas cosas no, y conmigo no jamás, no más. Entonces yo toda empoderada le hablo con él y él, pues es un poco bebido, me confiesa, o sea, es que encima me lo confiesa, o sea, señor, es que no tenía ni que leer las señales sutiles, es que aquí habían señales claras. Me confiesa y me dice, pues sí, lo he hecho adrede porque te has ido en el baile, a mí eso me pone enfermo de imaginarte con otros y quería que sintieras el dolor que yo siento, el sufrimiento que yo siento. O sea, ¿sabéis esto que os dicen las abuelas de quien te quiere de verdad no va a querer hacerte sufrir? No te va a querer hacer daño, va a mirar por tu bien. Pues esto era todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Pues aún así, ojo con estas cosas porque os reconozco abiertamente y ya me iréis conociendo. Yo aquí no voy a hablar bullshit y no voy a quedar bien. O sea, os voy a reconocer todo porque es lo que ocurre y no quiero que la gente se sienta más culpable por cosas que, señores, nos pasan así, ¿no? Incluso ese día yo me acuerdo que incluso eso me hizo sentirme un poco especial. O sea, mi lógica decía, esto no es normal, o sea, no, porque esto puede ir a más. Y claro, yo tenía hasta miedo, ya digo, hostia, ¿qué va a ser lo siguiente que le enfade? Que es una tontería, yo no me puedo ir a bailar con mis amigos, o sea, hola, ¿cómo vamos a normalizar esto? Porque obviamente yo voy a seguir saliendo, pero a la vez era como, me hacía sentirme especial que él sufriese tanto por mí, de alguna manera, o sea, wow, ¿no? Qué mal. En fin, pues otra cosa sutil, lo estuvimos hablando hasta tal punto que estas cosas las hablábamos y, ojo, ojo, señores, frase premium. ¿Estáis preparados? Frase premium que me soltó. Yo, claro, yo intentaba hablar con él, si es que yo intentaba hacer las cosas bien, si a veces teníamos paseos largos por la playa de días enteros de hablar de cosas, y yo de decirle, madre mía, casi digo su nombre, yo decirle, mi amor, o sea, esto no es normal en la relación, yo no sé cómo has vivido tus relaciones, por cierto, todas sus ex estaban locas, señores, como no, todas sus ex estaban locas, menos él, todas habían fallado, porque de hecho me hizo mucha gracia porque le pregunté al final, oye, pero esa ex tuya, porque no me quería contar nada, él como que del pasado no quería hablar, se ponía enfermo. A mí no me tenía ni en Instagram, me tenía las historias bloqueadas porque no podía verlas de lo celoso que suponía que ya veis, yo tengo mi madre en Instagram, o sea, yo no subía nada raro o nada muy exagerado, no lo sé, pues no podía ni verme, o sea, a ese nivel estamos hablando. Y me acuerdo una vez que le pregunté lo poquito, porque como que no quería saber nada del pasado ni mío ni suyo, no quería hablar de nada. Y simplemente le dije, oye, pero al final cuando lo dejaste con esta persona, tan mal que lo pasaste y tanto que tú sospechabas y tal, digo, pero al final fue mala, o sea, ¿realmente te puso los cuernos o qué pasó? Y me dijo, no, 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 pero yo no podía más, no, es que hacía cosas mal.
o sea, es que encima me reconoció que realmente la otra persona no llegó a hacer nada malo, simplemente pues bueno, escenas de celos. Total, ay, que se me ha ido el hilo, ¿qué os iba a contar con esto? Ah, vale, que teníamos nuestras conversaciones largas. Ah, vale, la frase premium, frase premium. Teníamos nuestras conversaciones largas y claro, a mí por un lado me daba pena, digo, es que, ostras, tú has sufrido mucho en las relaciones, tú no sabes lo que es tener un amor bonito, empezar con alguien, sentirle esa mariposa y disfrutarlo, ¿no? Y poquito a poco ir a más y quedar y disfrutar. Y yo lo miré y yo, no sé, es que me dio hasta tal ternura, spoiler, síndrome de Salvadora, me dio tal ternura que le dije, digo, cariño, es que yo te voy a hacer vivir un amor sano, porque tú no sabes lo que es un amor sano, te voy a hacer vivir un amor sano. ¿Y sabéis lo que él me contestó, señores? Es que se me pone hasta la piel de gallina recordándolo. Porque entre broma y broma, pero vamos, me miró así súper serio, o sea, me miró y me dijo, ay, mi niña, te voy a romper el corazón. O sea, pero claro, nos lo tomamos como el típico juego, ¿no? Soy mío, soy tuya y te voy a enseñar sano, tú me vas a romper el corazón. Esto parecía la película de 3 metros sobre el cielo. Pero ahora me doy cuenta de que él sabía de lo que hablaba. Él sí se había enamorado, él sí se había enganchado, él había tenido este tipo de relaciones tóxicas y él sabía a lo que jugaba. Yo no. Yo no tenía ni idea de estos enganches psicológicos, que como os digo, ahí fue mi lección de humildad de por muy inteligente que tú te creas y por muy trabajada que tú te creas, la psicología humana funciona igual ante todo el mundo. Y si tú ves tantas señales claras y te quedas ahí, te va a pasar lo que le pasa a todo el mundo, que es engancharte. Y os digo una cosa, cuanto más tarde os deis cuenta de las señales, que no es que os deis cuenta, porque cuenta os dais, pero hagáis caso a esas señales y cortéis por lo sano, más cuesta volver, más cuesta volver. También os digo, yo disfruté tanto de la intensidad y de la intimidad de una manera como nunca había disfrutado en mi vida. De hecho, es que cuando os cuente el duelo, esto va a ser un capitulazo, ¿eh? El siguiente. Cuando lo dejamos estábamos en nuestro peor y mejor momento, porque claro, estas cosas, señores, siempre van a más. O sea, mujeres comprensivas, síndrome de las salvadoras, de enseñar, de tal. Os hago un spoiler. Salid de ahí por la siguiente razón. Por muy bien que lo intentéis hacer y por mucho que le intentéis dar la vuelta y por mucho que pongáis de vuestra parte, no va a salir bien. De hecho, estas situaciones tienen un patrón que os vais a dar cuenta y es que cada vez van a peor. Van a peor, o sea, no van a mejor jamás. O sea, yo con todo el mundo que he hablado, va a peor. Por mucho que tú te esfuerces, medites, madre mía, si meditaba yo, madre mía, si le daba vueltas, madre mía, pero va a peor. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque tú intentas convencer al otro, tú intentas mejorar la situación, tú intentas controlar la situación. Si hay una manera de que vaya mejor, y te voy a hacer ya un pedazo de spoiler también, pero te aseguro que no estás ahí. Si estás en esta situación, salte, porque no estás preparado, porque te voy a contar, viene con el aprendizaje de después, ¿vale? Pero si hay una manera de salir bien de ahí, es tú estar muy en ti misma, elegirte mucho a ti misma. Y es decir, en una situación, por ejemplo, la que me pasó a mí de no hablar conmigo durante el fin de semana y a mí al final hacérmelo sentir mal, yo no ponerme luego a hablar con él y a explicárselo y hacerle entender y tal igual. No, yo coger luego y decirle, esto conmigo no va, lo siento. No va, yo ahora estoy mal. Reconocerme que estaba mal, porque a mí me dolió, o sea, su estrategia funcionó. Yo no disfruté con mis amigos. Yo me pasé el fin de semana con un nudo en la garganta, preocupada por él, preocupada por no verlo más, por si él se enfadaba demasiado, por si tal, por yo dejar de ser yo misma. O sea, con un nudo en la garganta que yo estaba fuera de mí. Entonces, lo único que habría funcionado es eso, reconocérmelo primero a mí misma, otra clave, ¿eh? No reconocemos dónde estamos. Mientras estamos intentando reparar al otro y controlar la situación y están fuera en la situación, no estamos en nosotras mismas. Entonces, volver a mí y reconocerme a mí misma y decir, estoy fatal. Estoy fatal, lo que me ha hecho me ha dolido, o sea, tendrá sus excusas y lo ha pasado muy mal el pobrecito y tal y cual. No, 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 pero a mí me ha dolido que te cagas. Entonces, volver a mí, reconocerme y decir, ¿qué necesito yo ahora? Necesito volver a mí. No tienes ni puta idea en ese momento, perdonad las palabrotas, lo siento, es que me emociono, no tienes ni idea en ese momento de cómo volver a ti, estás muy perdida. Tú ahí ya empiezas a estar perdidísima. Yo en ese momento, por eso os digo que no funciona estando ahí, lo que tenéis que hacer es salir sí o sí. Luego ya aprendemos cómo volver a mí. ¿Cómo hubiese sido para mí ahora? Pues para mí volver a mí hubiese sido, oye, coger distancia, estar con mis amigas, hacer lo que sea para no darle tantas vueltas al tema, porque lo que necesitas es salir del tema, no autonalizarlo más. Sobre todo para las personas que sois mentales. No, no, no. Lo que necesitáis es salir del tema, volver a tus básicos. ¿Qué te hace feliz? Incluso el bailar.
bailar, pintar, escribir, qué te hace feliz de verdad, o sea, volver muy a ti y si tienes que dejar de hablar con esta persona, tú, no él, tú, unos cuantos días porque te hace daño, dejar de hablar y ver qué pasa. Y ver qué pasa. Y a lo mejor ahí, quién sabe si se da cuenta o no se da cuenta, porque empieza la otra persona, claro, le rompes el patrón del otro va detrás sintiéndose culpable y mal, que es lo que consiguen con estos actos, por eso lo hacen. Le rompes quizás el patrón y a lo mejor dicen, hostia, ojo, que estoy delante de otra persona. Esto os lo digo porque a mí me habría encantado yo estar muchísimo más en mí y a esa persona haberla tratado de otra manera. Pero bueno, también me mando muchos abrazos y compasión hacia mí misma, hacia mí yo de entonces, porque no pude estar de otra manera. Entonces, ¿qué ocurrió a continuación? Siguiente capítulo, pues lo normalicé, empecé a tolerar cosas que, que no eran normales. Disculpad que beba un poquito de agua. O sea, cada vez dentro de que las intentaba hablar, ¿no? O sea, yo ponía mi parte como para que cambiasen, pero realmente empecé a tolerar cada vez más cosas. Os cuento otra que se puede contar. Yo me fui no sé cuántos kilómetros a verlo, estar con él, porque yo ya estaba enganchadísima, o sea, yo ya no veía a otra persona, pero yo no me lo reconocí a mí misma, ¿eh? Ojo. O sea, yo seguía en plan de, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Esta persona me hace sentir mucho, pero no lo tengo claro. Pero yo estaba ya perdida. Esto es muy difícil que una misma lo vea, pero si tú recibes comentarios de tu entorno de, Mica, te estás apagando, Mica, no te reconocemos, Mica, esto no te está haciendo bien, haced caso porque desde fuera siempre se ve más fácil que desde dentro. Y a mí me lo empezaban a decir yo, no, 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 yo lo tengo controlado. ¿Qué va? No, no, no. O sea, a ver, sí, me gusta y tal, pero no, 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 yo lo tengo controlado. Yo voy a ver un poco más y si vuelve a hacer algo, chimpún, fuera. Mentira, cochina. Total, me fui a verlo y estábamos en la playa. También os digo una cosa, ¿eh? ¿Cómo es la vida? O sea, la vida es maravillosa o no sé yo. Porque, claro, justo de lo que más teme esta persona, que es a lo mejor, ¿no? Escenas de celos, ver algo, cosas que le hagan daño, justo la vida te da ese tipo de dramas. Porque estábamos en la playa, él trabajaba ahí, yo me iba mucho a verlo y tal y cual. Y no sé, jolines, ¿cuántas veces había estado yo por la playa, normal, caminando, dándome un paseo, recogiendo conchitas y nadie me ha entrado a hablarme, absolutamente. Y en ese momento me entra un chico y me habla. Hola, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Y yo ya con el miedo digo, madre mía, que me estará viendo esta persona. Y yo, ay, yo no, no, mira, no, que estoy aquí con mi novio, tal y cual, que no éramos ni novios, como no. O sea, estas situaciones suelen ser muy confusas, no está claro lo que somos, pero yo ya lo dije, me anticipé, digo, bueno, somos novios, no pasa nada, estoy aquí con mi novio, no tal. Ah, bueno, si quieres tomar algo, yo no, no, perdona, que estoy con mi novio, no quiero nada, de tal, y se fue. Y yo, madre mía, a ver si lo ha visto. Y claro, me giro y la otra persona está mirándome. Y yo, ay, por Dios, que se viene. Pero al principio, de coña, ¿sabes? En plan de, jolines, yo al final no he hecho nada, ¿no? Se lo cuento en plan con gracia. Digo, bueno, me ha dicho esto. Y él, vaya por Dios. Es que. Y ojo, comentarios en broma, pero los comentarios que me empieza a soltar. Es que, claro, tu manera de andar, es que como tú andas, es que con esos bikinis que te pones, que claro, ¿cómo no te van a entrar a hablar? Es como, y yo mirándolo ya en plan de. Yo, ¿me lo estás diciendo en serio? Yo riéndome, pero digo, ¿en serio no, no estarás diciendo en serio? No, 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 pero vaya, no le hablan a otra, te hablan a ti. O sea, y menos mal que estábamos con amigos y empezamos a contar la situación y todo el mundo en plan de tío, no te vas a poner celoso por eso, no es culpa de ella, ¿no? Pero ya mini cosas en las que, primero, tú te haces, tú un pequeño de culpa sientes, empiezas a desconfiar de ti y, y empiezas a tolerar cosas que no. O sea, ¿cómo que es mi culpa? Eso es como cuando le dicen a una, la violaron porque llevaba minifalda. O sea, ¿hola? Pues empiezas a normalizar este tipo de cosas. Bueno, y todo esto, como os digo, mini situaciones así empezaron a pasar, pues antes a lo mejor pasaba de semana en semana o de 2 semanas en 2 semanas y empezaron a pasar casi que diariamente. Y os cuento esto porque para que veáis que desde el punto de vista de esta persona a lo mejor os saca una lista y os dice, no, si es que la mala era ella, ¿no? O sea, me ponía celoso. En fin, cada vez más de este tipo de cosas hasta ya un momento que, que yo sí que tuve que reconocerme a mí misma que estábamos fatal porque empezó a jugar con lo de no te hablo un fin de semana, se empezó a convertir en no, 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 hasta aquí no te quiero ver más, no te quiero ver más, pero luego sí que me hablaba. Y eso a mí, digo, no, no, por aquí sí que no voy a pasar, no voy a pasar. Y hubo un día que ya me dio como un ataque de ansiedad porque, no sé, se enfadó por una tontería, algo que, no sé, una tontería de mi pasado, de ni siquiera de estar con él, de enterarse. No sé, es que no me acuerdo ni el qué, pero algo de mi pasado, algo que había pasado antes de estar con él y decirme, no, 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 yo no puedo estar contigo, tal y cual, hacerme la de incluso bloquearme tal y cual y luego desbloquearme y no, ven a verme.
Y yo en ese momento de bloqueo, desbloqueo, me dio un ataque de ansiedad, o sea, me dio un ataque de ansiedad de sentir que no podía vivir sin él y ahí yo me asusté. Honestamente me asusté en plan de, Dios mío, estoy muy enganchada, o sea, os lo juro, porque tú tienes conciencia mientras va pasando todo esto, lo que pasa es que no puedes evitar vivir el momento. Y yo ahí me asusté muchísimo de mí misma, decir, Dios mío, que estoy muy enganchada, o sea, de darme cuenta cómo mi cuerpo reaccionó y el miedo que yo empecé a sentir, el ataque de pánico de al él bloquearme y no tal. Entonces, claro, cuando hablamos, ya fue cuando yo le dije: "No, no". Pero fijaros, en vez de decir: "Necesito cortar, alejarme de esto, no sé qué pasa aquí", yo dije: "Voy con todo". Y me fui a verlo y le dije: "No, o sea, esto, relación seria y nos involucramos los 2. A ti te da miedo, a mí también, pero encima aguantar toda esta mierda a cambio de nada, no. O relación seria y porque encima todo esto yo le pillaba links de Insta, o sea, yo sí que no hacía nada, él se ponía celoso de cualquier gilipollez y yo no hacía nada, pero él sí hacía cosas. Yo le seguía pillando cosas en Instagram, una chica que de repente le comentó una foto, que daba a entender clarísimamente que estaban hablando, y él: "No, no, no", pero obviamente que sí. Te digo, encima estas cosas, o sea, no, o sea, o los 2 nos involucramos o nada. Nada, señores, os hago el spoiler, o sea, duramos una semana. Tuvimos 2 días discutiendo, el que no podía comprometerse, que le superaba todo, que tenía mucho miedo y que lo había pasado muy mal, pero al final digo, bueno, pues si es eso, no es nada. Yo ahí sí que lo tenía clarísimo, fui con con mi poca fuerza que tenía en plan de: "No, no, o sí o no, o sea, no voy a jugar más". Y claro, cuando él vio que iba en serio, pues fue como, vale, sí, pero nada, duramos una semana. O sea, una semana hasta que ocurrió la siguiente escena en la que yo me sentí totalmente anulada y os aseguro que la manera de irme de su casa fue con la frase de, es que para estar contigo, mi amor, tengo que pasar por encima de mi amor propio y no puedo. O sea, no puedo. Pero, señores, cuento todo esto porque después de esto he tenido muchos aprendizajes. Todo este tiempo que yo os cuento fueron 6 meses de idas y venidas y tal, o sea, nos conocimos como por marzo y todo esto ocurrió como por noviembre, creo que era. Luego hay más historia, ya os contaré más en el duelo. Pero, parece poco, pero para ese tipo de relaciones intensas es mucho, es hasta incluso demasiado. O sea, yo los tiré tanto que la manera de romper y cortar fue traumático. Yo tenía un vuelo para irme a 3 días y ocurrió esta cena, monumental de celos, desagradable, discusión, que yo me tuve que coger un vuelo esa misma noche para el día siguiente irme. O sea, no os puedo explicar el nivel de shock en el que yo me fui, que yo no recuerdo ni el momento del avión ni de nada, del nivel de shock en el que yo entré, de lo mal que estaba, y llorando, y bueno, esto ya os lo contaré porque fue traumático, y luego os contaré, qué es lo que me tocó a mí, que fue, obviamente, pues me aumentó la herida de abandono, el trauma y todo. Pero bueno, yo sabía que estaba muy mal. De hecho, esa noche que discutimos, y su cuñada, que también era muy cercana mía, yo me acuerdo cogerla y decirle: "Le quiero muchísimo, le quiero, le entiendo, tú lo sabes". Le entendió hasta más de la cuenta. Digo: "Pero amiga, digo, si me quieres un poco, ayúdame a salir de aquí. O sea, ayúdame a salir de aquí porque yo ahora mismo tengo verdadero miedo de no saber salir de aquí". Y os lo digo en serio, o sea, había llegado un momento en el que yo de repente vi mi vida pasar por delante, igual ahí ya me estaba anticipando mucho, pero vi mi vida pasar por delante y cuando de lo afectada que yo me sentía, pensé: "Hostia", ¿sabéis esas típicas personas que veis que han destrozado su vida, que era típica mujer empoderada, tal, que tenía un futuro brillante, tal, pero de repente conoció a alguien, tuvo hijos, lo que fuese, una relación tóxica y hizo de su vida una mierda? Y te da como pena, ¿no? Pues, no sé, típicas historias que pasaban en los pueblos, no sé si os ha pasado, pero a mí sí. Os lo juro que yo me sentía esa mujer, digo, no aún ahí, pero me sentía tenía ese miedo en plan de, es que voy a acabar fatal, o sea, yo, persona que quería hacer grandes cosas y tal, y jolines, y muy bien, o sea, yo me sentía anuladísima. Bueno, es que ni os cuento, yo me convertí en una persona muy triste, muy apagada, claro. Yo ya no sabía si bailar estaba bien, si hablar con gente estaba bien, si tener amigas estaba bien, si irme de viajes con ellas estaba bien o se iba a enfadar. O sea, yo ya no sabía si ser yo estaba bien o estaba mal, porque la persona que supuestamente más me quería, pues yo le estaba haciendo un daño enorme. O sea, es que ahí está la sutileza. Él no te dice, haces mal esto o no me gustas así, sino que tú ves como que le haces daño, que él realmente sufre por como tú eres. Entonces, ahí está la dinámica tóxica que los dos permiten, porque al final esto se co-crea, señores, porque este tipo de relación le llega, o sea, a mí esto me llega ahora, honestamente, o a otro tipo de persona que está pues más empoderada, todo esto ya lo tiene claro, ya lo ha vivido,
yo es que no habría entrado en la dinámica. A la primera escena o lo que sea, que veo que no tiene nada que ver conmigo, es como, jajaja, ¿de qué vas? Chao, pum. O sea, no. Y ya está, y no permites, no se cocrea más. Pero tú lo permites porque no estás, tu identidad no la tienes clara, no la tienes trabajada, no, no. O sea, al final, el aprendizaje y lo que os quiero decir, y por eso os digo que hay salida al final del túnel, de este capítulo sí me gustaría que os quedarais con esta frase, igual no sé qué os ha resonado, pero me encantaría que os quedarais con esta frase. La relación tóxica es la mayor prueba de amor propio que existe. O sea, es la mayor prueba de amor propio. Después de esto, señores, si, o sea, si realmente lo usamos bien, pero ojo, ¿eh? No queréis usarlo al principio, porque luego viene el duelo, que es el siguiente capítulo, y hay que tener mucha compasión con nosotros mismos y de verdad no tengáis prisa, ¿eh? O sea, no tengáis prisa y no querráis ver ahora cosas que no podéis ver. Pero os digo, de verdad, que es la mayor prueba de amor propio que existe y que después de esto no vais a ser las mismas personas. Por lo que os digo, o sea, no vais a ser las mismas personas porque el nivel de desconexión con vosotras, vosotros mismos, el nivel de dolor, de sufrimiento, o sea, es tan heavy. A mí me gustaría pensar que hay más caminos de ganarte el amor propio en la vida, o sea, bueno, de ganarte, de trabajártelo, que sean caminos más bonitos, ¿no? De construir tu propia vida, de tal, y que a través de lo que logras o de las cosas bonitas que experimentas te conoces a ti misma, ¿no? Pero la realidad es que la relación tóxica, o sea, sufres tanto, lo pasas tan mal, o sea, buah, es que los que hayáis estado ahí, desgraciadamente, seguro que me entendéis, no hay vuelta atrás, o sea, tú no vuelves a ser la misma. Y os digo una cosa, menos mal. O sea, yo ahora, es que no sé cómo explicarlo, no me gustaría decir que doy las gracias por lo que os digo, no quiero dar las gracias a algo que honestamente me hubiese gustado no vivirlo, no así porque me ha dejado ciertos traumas también que me va a costar digerir. Pero sí que es verdad que te hace aprender mucho. O sea, te hace aprender muchísimo, con mucho tiempo, progresivo, pero te hace aprender un montón. Así que de verdad, si estás viviendo por algo de esto, no estás loca, no eres tonta. No, yo soy una tía súper, de verdad, honestamente, inteligente, inquieta, ya no más inteligente, o sea, inquieta, investigadora de muchas cosas y aún así también caí. Y que es más por la desconexión con el cuerpo. Y ojo, os hago otro spoiler para que escuchéis el siguiente capítulo. ¿Preparados? Yo volví, señores. O sea, dentro del duelo hay capítulo 2. Así que bueno, lo dejamos aquí de momento. Si esto te ha resonado o conoces a alguien que está pasando por algo similar, de verdad, mándaselo porque le va a ir muy bien. Pretendo que no se sienta sola o solo, que también hay chicos que les pasa, conozco más mujeres, pero bueno, que les ha pasado que chicos, pero bueno, también hay chicos. Que no se sienta sola. Voy a explicar, hoy no he querido meter más en el capítulo el por qué pasan estas cosas, cuál es exactamente la herida, por qué te enganchas, porque luego viene la explicación, ¿no? Psicológica, digamos, cómo pasas el duelo después de esto, cómo te trabajas todo esto, cómo vuelves a ti. Pero bueno, en el capítulo de hoy quería dejar claro cómo caes en este tipo de relación sin darte cuenta. Así que nada, si te ha gustado, muchas gracias, compártelo y te espero en el siguiente capítulo.